Hola familia Mi Fundamento, hoy es un nuevo domingo y estamos juntos nuevamente para poder compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del propósito. Creemos que hay un propósito para nuestras vidas, que Dios tiene ese propósito para nosotros y por ello es que queremos conocer un poco más acerca de lo que es el propósito. Oremos, ¿sí? Amado Señor, gracias por esta palabra que vamos a recibir. Guíanos, Señor, guía nuestro corazón a entenderla mejor, a recibir lo que hay en tu palabra, a recibir tu revelación para poderla extender también a quienes necesiten y quieran conocer más de ti, Señor. Haz de nosotros las personas que puedan llevar adelante tu palabra día a día, Señor. Gracias por este propósito que nos has entregado en este día y todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a conocer un poco más acerca del propósito y necesitamos entender el propósito para nosotros. Es que sin propósito la vida se puede tornar pesada, sin ánimo, en desgano y tenemos que respondernos a por qué es que estamos en esta tierra. ¿Para qué es que vivimos en este mundo? Y lo primero que debemos entender es que fuimos creados por Dios y para Dios, para adorarlo y para poder caminar a su lado. Hasta que no aceptemos esta verdad, no vamos a tener sentido en lo que hagamos. Para caminar en el propósito de Dios, tenemos que caminar en su gracia. Y por eso es que fuimos creados por Dios y para Dios, para ser parte de su familia. Ahora, muchas personas viven buscando el propósito para ellos, pero no se preguntan cuál es el propósito de Dios para mí. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Recibir su justificación es aceptar su propósito. Y caminar en su gracia es vivir en su propósito. Justificación y santificación aparecen en la Biblia. Son dos vías a las que se les da mucho énfasis en las Escrituras. Y con la misma intensidad que la palabra de Dios nos llama a que seamos santos, a que nos presentemos como sacrificio vivo delante de Dios, de la misma forma, si cometemos errores, si nos equivocamos, hay perdón para nosotros a través de Cristo. La palabra de Dios nos previene de las consecuencias del pecado. El pecado trae sufrimiento. Ahora el pecado está de un lado y la gracia está del otro. Pero en el medio se encuentra el sufrimiento. Para pasar del pecado a la gracia, debemos transitar ese sufrimiento innecesario que Dios quiere ahorrarnos. Y el pecado tiene consecuencias terribles. Si decidimos pecar deliberadamente, vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Por eso Dios quiere evitarnos este sufrimiento porque Él nos promete una vida abundante y sus promesas son lo mejor que nos puede pasar en la vida. Ahora, no hay mayor lección, es cierto, que la equivocación. Muchos hombres de Dios se equivocaron. En las Escrituras vemos a Abraham, el padre de la fe, que se equivocó entregando a su esposa prácticamente de regalo para salvar su propia vida de una manera cobarde. Vemos a Moisés matando un egipcio que le costó vivir exiliado en el desierto. Vemos también a David, que mató al esposo de la mujer que él deseaba y pagó las consecuencias de una manera muy cara. Lo triste es que el pecado siempre trae consecuencias y de ellas nadie se salva. Pero lo grave de esto no es el pecado en sí, lo grave de esto es alejarnos de Dios. Alejarnos de Dios es cortar comunión con el Señor y al mismo tiempo retirarnos de su propósito. Debemos tener mucho cuidado en no caer en patrones degenerativos, decisiones que nos conducen a alejarnos del propósito de Dios, patrones de pensamiento y patrones de conducta que dañan nuestra vida y a quienes nos rodean. Tenemos el propósito de Dios en nosotros y debemos de luchar por él. Jesús toleró todas las faltas de entendimiento y equivocaciones de sus discípulos, pero solo los llamó Satanás
cuando intentaron desviarlo de su propósito. Una vez que Dios te revela su propósito, cualquiera que te quiera desviar habla de parte del diablo, aunque no lo sepa. Porque el mayor logro de Satanás no es que peques. El mayor logro de Satanás es alejarte del propósito de Dios. Y en algunas personas será el hábito de pecado, en otras será una profesión, en otras será un negocio, en otras será una pareja. Pero todo lo que se interpone entre Dios y tú no es obra de Dios. Ahora, para vivir el propósito de Dios, primero, no debemos matar nuestros anhelos y deseos. No debes dejar tus deseos ni anhelos. Lo que debes hacer es santificarlos en el Señor. Debemos buscar su voluntad para ser guiados por Él. No solo en lo que hacemos, sino en el cómo lo hacemos. Para esto tenemos que aprender a separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cierto? Las separaciones son necesarias. El mundo mismo se separa en países, los países en regiones, las regiones en departamentos, distritos, los distritos en ciudades, las ciudades en barrios, los barrios en casas, las casas en cuartos. Así de la misma forma, la palabra nos enseña que hay una separación entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay una separación en el ámbito espiritual. Finalmente, en el cielo y en el infierno. Debemos aprender a separar lo que no es de Dios de nuestra vida. Siguiente, para vivir el propósito de Dios debemos reconocer los tiempos. ¿Alguien se acuerda no sé si alguien se acuerda que antes, aquellos que tienen un poco más de edad quizás recuerden de que no era tan sencillo saber la hora. No teníamos una hora exacta tan definida como la tenemos hoy en los celulares. Y para conocer la hora, pues había que hacer una llamada telefónica, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos tienen más de 40? Porque antes tenías estos relojes que eran relojes mecánicos. Los digitales no habían tantos. Y estos relojes mecánicos, pues, adelantaban y retrasaban muchas veces. Y cuando te encontrabas con alguien, de pronto te decía, ¿qué hora es? Son las 12:25. Y otro decía, no, son las 12:35. No, las 12:25. No, son las 12:35, créeme. No, son las 12:25. Y entramos en esta diferencia en donde no sabíamos realmente cuál era la hora. ¿Qué teníamos que hacer? Ir a una voz dirimente, a una voz oficial. Y la voz oficial era la Marina de Guerra del Perú. Tenías que llamar por teléfono, con esos teléfonos de circulito que marcabas, y ellos te iban a dar la hora oficial y el asunto se arreglaba. Habían otros que tenían que darle cuerda a su reloj y cuando llegabas tarde a un lugar decías, ay, me olvidé de darle cuerda al reloj. Ahí no te salvaba ni siquiera la Marina de Guerra. Pero así hoy día hay muchas personas también desorientadas por no reconocer la voz oficial para sus vidas, para su futuro, dónde pasarán la eternidad. Cristo vino como la voz oficial de Dios para comunicarnos el tiempo perfecto. Por ello debemos pasar tiempo con Él para que nos revele los tiempos perfectos de Dios para nuestra vida. La palabra de Dios dice que no todo se nos ha revelado, y eso es cierto. Pero en intimidad con Dios vamos a conocer mejor los tiempos para nosotros. Y es más que suficiente lo que encontramos en las Escrituras para poder vivir una vida con propósito. Siguiente, para vivir el propósito de Dios debemos testificar de Jesús. 2 Corintios 11:3 nos dice, pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero con Cristo. Ahora, aquí quiero hacer un énfasis, escúchanme bien. Nuestro propósito puro y sincero en Cristo es ser testigos de su vida, muerte y resurrección. Ese es nuestro principal propósito. Y se trata de compartir el evangelio de la paz. Se trata de saquear el infierno y poblar el cielo. Se trata de que no nos desviemos de Dios. Hoy vemos mucha gente que se está desviando del evangelio.
incluso ministros, es triste, pero es cierto, que viven para decir solamente cosas polémicas, en búsqueda de publicidad, porque su objetivo no es predicar el evangelio, sino ganar público. Y la fiebre por la notoriedad hace que vivan por un espíritu que en el fondo degrada el valor de la iglesia, reduciéndola solamente a público, dando mensajes confusos a las ovejas. A estos evita. Debemos cuidarnos de aquellos que no se conducen piadosamente en los propósitos de Dios. ¿Sí? Siguiente, para vivir el propósito de Dios debemos cuidar también nuestro interior, para no desviarnos. Un ejemplo de alguien sin propósito aparece en el libro de Mateo. El joven rico se sentía aprobado por Dios por su riqueza, porque él decía que él podía acceder a mayor número de sacrificios, podía ser reconocido socialmente. Y Jesús le pidió que renuncie a dos cosas, su riqueza y su posición social. Vamos a ver el relato en Mateo 19, del 16 al 22. La palabra de Dios dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Primero, la respuesta de Jesús al joven rico era que el cumplimiento de la ley lo llevaría a su reino, ¿cierto? Primero el joven rico lo llama bueno, maestro bueno, y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. ¿Me estás llamando bueno? Si me estás llamando bueno es porque me estás llamando Dios. ¿Crees que soy Dios para ti? En definitiva, el problema era que el joven rico creía que él estaba cumpliendo la ley, cosa que no estaba haciendo. En definitiva, Jesús le dijo: primero la ley se cumple, luego me sigues, luego entras en mi reino. Y no puedes entrar al reino si no sigues a Jesús. Y no puedes seguir a Jesús si no cumples con la ley. Y aquí tenemos un problema, porque la ley nadie la ha cumplido ni la cumplirá. Solamente Cristo es el único que ha cumplido la ley. Entonces, la salvación viene por el cumplimiento de la ley a través de Jesús. Por ello es que si Cristo no hubiera cumplido la ley, nadie tendría salvación. Por eso ir a la iglesia no te hace salvo. Leer la Biblia no te hace salvo, orar no te hace salvo. Lo que te hace salvo es aceptar el sacrificio de Cristo en tu corazón, seguir a Jesús y entrarás en el reino de Dios. Vamos a ver 5 puntos que nos van a dar la base para poder alcanzar el propósito de Dios. Primero, reconocer a Dios como ser supremo. Reconocer a Dios como supremo en todo. Segundo, mírate como un administrador de Dios y no como un dueño. El dueño es Dios. Nosotros solo administramos lo que es de Él. Tercero, encuentra enfoque. Cuando uno está desenfocado, no avanza en el propósito de Dios. Cuarto, comprométete a ser como Cristo. Si tomas la decisión de seguir a Jesús, toma la decisión de ser su discípulo. Y quinto y último, sirve en tu iglesia. Porque en tu iglesia vas a desarrollar dones y talentos que Dios te ha dado para que puedas conocer en dónde Dios te quiere hacer florecer. Ahora, si ya estamos en el propósito de Dios, debemos tener cuidado de no perderlo. ¿Cuándo perdemos el propósito de Dios en nuestra vida? Lo perdemos cuando callamos a Jesús en nosotros. Hechos 5:40 nos dice: los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad.
Este versículo nos muestra el espíritu del mundo en todo su esplendor, diciéndole a ellos: no hablen, azótenlos, te doy libertad si es que no hablas de Cristo. Y en este versículo vemos que estaban yendo en contra de su propósito en Dios. Se metieron con su propósito, que era hablar de Jesús. Y debemos saber que hoy en el mundo hay personas que no están bajo el señorío de Cristo. Personas que están bajo el señorío de sus propias tradiciones, están bajo el señorío de sus ganancias, de sus patrones familiares que van en contra de la palabra de Dios, de sus propios deseos, etc. Pero estas personas te pueden arrastrar hacia una dirección en donde vas a perder tu propósito. Como veíamos, el pecado trae sufrimiento y nos aleja del propósito de Dios. Ahora, ¿qué hay de esos sufrimientos, digamos, inexplicables en la vida? Algo que debemos saber es que tener propósito en Dios no es aspirar a una vida sin sufrimiento. Si esto fuera así, Dios hubiera odiado mucho al apóstol Pablo porque sufrió mucho por el Evangelio. Stephen Pitt nació con analgesia congénita. Es una enfermedad en la que impide a la persona sentir cualquier tipo de dolor. Es una enfermedad genética y una de las anécdotas que él contaba de cuando era niño era que como no tenía sensibilidad al dolor, un día estaba comiendo y cuando fue al baño se dio cuenta que se había masticado casi la mitad de la lengua. Y así como él, otras personas. Había una niña que incluso tenía esta enfermedad, que sus siglas es CIPA. Bajo esta enfermedad podía tener una peritonitis y morir plácidamente dormida sin que nadie se dé cuenta. Su madre contó su testimonio y ella decía de que mientras todas las personas oran para evitar el dolor, ella oraba a Dios para que su hija pueda sentirlo. Hoy no sabemos muchas de las razones de muchas cosas, pero lo que sí sabemos por la palabra de Dios es que hay un propósito de Dios atrás de cada una de ellas. No nos adelantemos a juzgar la vida, porque los propósitos de Dios son más altos que los nuestros. Por eso mantenernos en el propósito de Dios es que a pesar de estas dificultades, sigamos confiando en el Señor. Él nos dará la fuerza y la salida. Y en Salmo 138:8 la palabra de Dios nos dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Esta es nuestra oración. Cristo jamás nos abandonará, jamás nos desamparará. Estará siempre con nosotros en medio de toda circunstancia. Si tú no te has encontrado con Jesús, déjame hacerte una invitación. Jesús vino y murió por nosotros en la cruz para que toda nuestra maldad sea cubierta y no tengamos nosotros que pagar esta deuda en el cielo. Si tú hoy quieres aceptar al Señor Jesús, si tú hoy quieres recibirlo, abre tu corazón a Él y déjame guiarte en una oración. Cierra tus ojos y pon tu mente en Cristo. Ora después de mí. Amado Jesús, hoy me acerco a ti y me dirijo a ti, sabiendo que soy pecador y que necesito de tu vida en mi vida. Guíame, Señor Jesús, a no pecar y a partir de ahora quiero ser un hijo tuyo. Creo en tu sacrificio, creo que resucitaste de los muertos y creo en la vida abundante que tienes para mí. Te doy gracias por hacerme un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Como siempre queremos conocerte. Escríbenos, tenemos nuestras redes sociales y mantente conectados con nosotros. Durante la semana estamos siempre poniendo algunos posts en nuestras redes sociales. Recibe palabra. Conéctate con nosotros. También queremos decirte de que el día miércoles, para los que ya conozcan un poco más de la palabra, estamos haciendo ayuno y oración. Y si hay alguna petición de oración, el mismo miércoles
podemos recibirla y orar por ella. Hoy día queremos orar también por aquellos que están enfermos, por aquellos que necesitan una palabra de sanidad en sus vidas. Oremos juntos y pongámonos de acuerdo y traigamos el poder de Dios a nuestras vidas. Oremos. Amado Señor, yo te pido por las personas que hoy están con alguna enfermedad, en alguna situación difícil, postrados por alguna razón. Te pido que los levantes, como todos los domingos oramos por ellos. No nos cansamos de orar por ellos. Levántalos, Señor. Pon tu espíritu y tu manto de sanidad sobre ellos, Señor. Que te conozcan como el Dios sanador, el Dios Rafa, que puede obrar en sus vidas, en su situación y en su circunstancia. Creemos que tú tienes la última autoridad en nuestra vida. Tú eres el soberano de nuestro futuro. En ti confiamos y en ti esperamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, gracias por estar con nosotros hoy en este domingo. Nos conectamos durante la semana y mantengámonos atentos a la voz de Dios en nuestro propósito. Bendiciones.